Capítulo 2. Los inicios del monaquismo y la doctrina espiritual de los padres. Ya hemos señalado que el fin de las persecuciones y el nacimiento de la vida monástica marcaron las diferencias principales en la vida espiritual de los cristianos de esta época respecto al periodo anterior. Pero los siglos IV y V constituyen también la edad de oro de la patrística, tan rica, entre muchos otros temas, en doctrina espiritual. La enseñanza de los padres, aunque la mayoría de ellos fueran también monjes, tiene en general un carácter universal, desarrollando además muchas de las fructíferas líneas de pensamiento de los siglos anteriores. Por ello, en continuidad con lo que acabamos de estudiar, hemos preferido separar esa doctrina patrística general de lo específicamente monástico. Desde luego, no siempre es fácil distinguir ambos aspectos, además, algunas manifestaciones significativas de la espiritualidad monástica primitiva han pasado decididamente al patrimonio de la espiritualidad común de la Iglesia, como iremos mostrando. Sin embargo, esa distinción me ha parecido justificada históricamente, factible y útil. En el estudio del nacimiento de la vida monástica y de su primer desarrollo, que va de Oriente a Occidente, del eremitismo al cenobitismo, y de la vida práctica a la reflexión teórica, he querido añadir, a la historia propiamente dicha y a sus figuras principales, un apartado más general sobre los rasgos más característicos de esta forma peculiar de vida cristiana y su influjo en la época. Al presentar la doctrina de los grandes padres me centro de nuevo en las cuestiones más propiamente espirituales y remito a los manuales de patrología para el resto de temas, procurando evitar duplicaciones con esa otra materia histórico-teológica. 1. Nacimiento y primer desarrollo de la vida monástica. Aunque sea difícil precisar bien el origen exacto de la vida monástica, está claro que el primer lugar donde cobró fuerza fue Egipto, gracias sobre todo al empuje de San Antonio Abad y algunos otros contemporáneos suyos. Desde los desiertos de Egipto pronto alcanzó a casi todo el Oriente cristiano, y a Occidente no mucho después. También es claro que el monaquismo eremita precedió al cenobita, aunque luego esta segunda forma pasó a ser la predominante. Este es el camino que debemos seguir, pues, en nuestra historia. San Antonio Abad nació en Keman, Egipto, el año 251. Hacia el 270, al morir sus padres, removido por el pasaje evangélico del joven rico, vendió todas sus posesiones, salvo una dote para su hermana, y se retiró al desierto, para llevar una vida de intensa oración y penitencia. Vivió durante 20 años en una fortaleza abandonada, y después, hasta su muerte, 356, con 105 años, en un monte de la Tebaida oriental. Desde muy pronto gozó de gran fama de santidad y se vio rodeado de un creciente número de discípulos, para los que fue modelo, maestro y director espiritual, de ahí el calificativo de abad, padre, tomado en el sentido espiritual, pero no promovió una organización estructurada de esa vida solitaria y contemplativa. San Atanasio escribió enseguida su vida, extendiendo considerablemente su influjo. Se conservan solamente unas 20 cartas de San Antonio y algunos dichos y discursos recogidos por San Atanasio y otros. Su doctrina espiritual brota, sobre todo, de su ejemplo. Podemos destacar, junto a los rasgos generales del monaquismo que comentaremos en su lugar, su enseñanza sobre la caducidad de los bienes terrenos y la eternidad de los celestiales, la desconfianza en uno mismo, que lleva a un continuo y renovado esfuerzo ascético, la consideración de la perfección cristiana como el retorno al estado primitivo del hombre por medio de la práctica de las virtudes, el valor del buen ejemplo, la perseverancia en la respuesta a la llamada divina, etc. Es conocida también su intensa lucha contra el diablo, tentaciones, apariciones violentas. San Antonio enseña a identificar la acción diabólica en el alma, el criterio fundamental es la ausencia de paz y alegría. Las armas más eficaces para esa lucha son, oración, ayuno, vigilias, pureza de vida, uso del nombre de Cristo y de la señal de la cruz. A pesar de su proverbial austeridad, no cayó en las exageraciones de algunos de sus seguidores y de otros monjes de la época. Como todos los buenos maestros de la vida interior, enseñó la importancia de la pureza del corazón y la confianza en Dios por encima de las prácticas externas de penitencia. Además de San Antonio, entre los primerísimos eremitas se suele mencionar a San Pablo Ermitaño, ca. 341, cuya personalidad influyó mucho en el desarrollo de la primitiva vida monástica. Otro anacoreta destacado de esta primera época es San Amón, ca. 350, quien se retiró con su mujer al valle de Nitria, separadamente, alrededor de uno y otra, se multiplicaron los discípulos y discípulas,
hasta llegar a ser una de las zonas más pobladas por anacoretas, aunque sin llegarse a establecer ninguna organización concreta. San Macario de Egipto, más 390, por su parte, era sacerdote, y llevó vida cenobítica en el desierto de Escita, hacia la actual Libia, también con bastantes discípulos. Un documento importante para conocer la vida monástica primitiva es su Carta a los Hijos de Dios. Otra serie de escritos le han sido falsamente atribuidos, y se suelen enumerar bajo el nombre de Pseudo Macario. No se debe confundir tampoco con Macario de Alejandría, más 392 o 394, también influyente anacoreta, que popularizó otro lugar muy frecuentado por los primeros eremitas egipcios, el desierto de las celdas. Además de los escritos ya mencionados, bajo el nombre de apotegmas de los padres se recolectaron una serie de dichos y anécdotas de los primeros anacoretas. Bastantes se pueden datar en esta primera época, aunque posteriormente se añadieron otros episodios provenientes de otras fuentes. La llamada Historia de los monjes de Egipto es otra obra anónima similar a la anterior. También es valiosa, para conocer el primer desarrollo del monacato, la Historia lausiaca de Paladio, Ica 425, monje que visitó numerosos de estos primeros lugares de vida eremítica, y recogió un número considerable de historias y anécdotas ejemplares. El cenobitismo, por su parte, tiene por padre a San Pacomio. Nacido hacia el 292 en Esna, en la Tebaida superior, de padres paganos, fue soldado de una legión romana, lo que sin duda contribuyó a afianzar su talento organizador. Conoció el cristianismo hacia el año 313, se bautizó y, poco después, en el 318, se retiró al desierto de Tebas como anacoreta. Al cabo de un tiempo, con los discípulos que se reunían en torno a él, fundó el primer cenobio en la misma zona de la Tebaida, con el espíritu monástico de los anacoretas, pero con una vida común organizada. A esta idea le movieron, en parte al menos, las desorientaciones de muchos eremitas y los peligros que veía en la vida solitaria. Cuando el primer cenobio alcanzó el centenar de monjes, fundó otro, y así sucesivamente, hasta llegar a 9, antes de morir. También fundó, con su hermana María, hacia el año 340, un cenobio de mujeres, separado del de varones por un río que solo atravesaba el sacerdote que las atendía. Pronto surgió también un segundo monasterio femenino. San Pacomio murió el año 346, siempre al frente de sus cenobios. La regla escrita por San Pacomio es el documento organizador de la vida en el cenobio. El eremitismo no exigía unas normas de vida, sino, en todo caso, unas costumbres que se transmitían oralmente de unos a otros, con libertad. La vida en común pedía, en cambio, una organización y unas normas que dieran la oportuna uniformidad y regularan las relaciones entre los monjes. El término, regla, quedó ya como habitual para designar la normativa básica de la vida monástica y su espíritu. El contenido de esta primera regla fue la fuente de inspiración, más o menos directa, de la mayoría de las normas monásticas posteriores. La regla de San Pacomio está escrita en copto y contiene 192 normas. En ella, el cenobio es concebido como un pequeño pueblo, con un vallado exterior y varias casas de unos 40 monjes cada una. Lo dirige un abado archimandrita, al que se debe total obediencia. De hecho, en el ideal monástico pacomiano, lo más importante es la obediencia a la regla y al superior. El abad distribuye otros posibles encargos: ministro, hebdomadario, enfermero, ecónomo, etc. Se determinan también los ratos de oración en común, las charlas o conferencias que debe dar periódicamente el superior, la celebración de la Santa Misa los sábados y domingos, el silencio en las comidas y otros largos ratos del día, un ayuno estricto toda la Cuaresma, y todos los miércoles y viernes del año, prohibición del vino y la carne, etc. Los monjes entregaban todos los bienes materiales a la comunidad. El hábito de estos primeros cenobitas era una túnica de lino con capucha y un manto de piel de cabra. San Pacomio introdujo también el noviciado. En ese periodo de formación y prueba, se destacaba la dedicación al trabajo manual, el estudio de la Sagrada Escritura y la importancia de la obediencia. Estableció la toma de hábito al principio del noviciado, y al final del mismo se realizaba un voto de vivir la regla, sellando la entrada definitiva en la comunidad monástica. A lo largo del siglo IV, la regla pacomiana se extendió bastante por todo el Oriente, mientras iban surgiendo otras iniciativas cenobíticas, más o menos inspiradas en ella. Posteriormente,
la regla basiliana en Oriente y la benedictina en Occidente, aunque deudoras también de San Pacomio, acabaron relegando a un segundo plano la más primitiva de las normas monásticas. Desde Egipto, la vida monástica, tanto eremítica como cenobítica, se extendió rápidamente hacia el este y el norte, Palestina, Siria y Asia Menor. En Palestina, al principio, predominó la vida eremítica, pero poco a poco los monjes se fueron organizando de forma cenobítica en las llamadas louras, adoptando la regla de San Pacomio. Destacaron, en esta región, San Hilarión, 291 a 371, y, más tarde, San Eutimio, 377-473, y San Teodosio, 423 a 529. En Siria se dio pronto una cierta tendencia a exageraciones prácticas y a la heterodoxia. En particular, muchos monjes sirios llevaban una vida nómada, sin ningún género de disciplina. Algunos rechazaban el trabajo, buscando así una supuesta dedicación continua a la oración. En Siria es donde se dieron también los casos de mayor rigor ascético y penitencial. Ejemplo emblemático de ese rigorismo es la vida encima de una columna de San Simeón, K 390 a 459, llamado por ello el estilita. Fue imitado pronto por otros, de tal forma que se pudo llegar a hablar de los estilitas como un subgénero de los eremitas. En Asia Menor, la vida monástica cobró pronto un especial vigor gracias al importante influjo de los padres capadocios, y especialmente de la regla de San Basilio. Con ella el monacato oriental se organizó y estabilizó de forma casi definitiva en los que son sus rasgos más característicos hasta nuestros días. La regla basiliana sigue siendo la norma básica de la mayor parte de los monasterios del Oriente cristiano, católico u ortodoxo, siendo además la vida monástica prácticamente la única forma de vida religiosa que se conoce en las iglesias orientales. Por el contrario, en Occidente, como veremos, la vida monástica y religiosa ha mostrado una mayor variedad a lo largo de los siglos. San Basilio no estableció propiamente un código de leyes, sino un manual preceptos ascético-espirituales ordenados a alcanzar la perfección en la vida cenobítica. Su organización es relativamente flexible, no minuciosa, y se fue preocupando, además, de poner al día sus enseñanzas. Todo ello supuso un notable avance, y explica el éxito de su regla por todo el mundo oriental y su influjo en futuras reglas occidentales. Fiel a los rasgos característicos de todo el monaquismo primitivo, San Basilio destaca la importancia del sacrificio de la voluntad, considerado como el verdadero martirio, y acompañado de un ascetismo externo suficientemente exigente pero moderado respecto a las tendencias más rigoristas de la época. Insiste también en la virtud de la obediencia, en la que se apoya la sujeción del espíritu, más importante que la entrega corporal, y que fomenta la unión entre los monjes, en el estudio de la Sagrada Escritura y de otros maestros espirituales, la necesidad de la dirección espiritual, la caridad fraterna, y un cierto apostolado externo compatible con la vida monástica. Los primeros monjes, tanto eremitas como cenobitas, tuvieron escasa preocupación por el trabajo intelectual, y no parece que fueran, por lo común, gente de letras. La mayoría de los documentos escritos sobre la vida monástica que hemos mencionado hasta ahora contienen ejemplos, normas y criterios prácticos, etc., pero apenas reflexiones sobre la vida espiritual en general o la específicamente monástica. Fue en Asia Menor, precisamente, a partir del ejemplo y la enseñanza de los padres capadocios, donde empezó a elaborarse y escribirse una verdadera doctrina espiritual en torno a este nuevo camino de santidad, como comprobaremos más adelante, destacando la contribución de Evagrio Póntico. El monacato occidental surgió principalmente por importación desde Oriente. Uno de los primeros y principales impulsores es el propio San Atanasio, con ocasión de su destierro en Roma, 339 a 341, y la difusión de su vida de San Antonio, traducida al latín hacia el año 360. Las Galias fue una de las regiones donde más rápidamente floreció y se extendió la vida monástica latina. Uno de sus promotores principales fue San Martín de Tours, K 315 a 397, quien pasa por ser el primer monje obispo en Occidente, y el primer santo no mártir que alcanzó una gran popularidad, sobre todo por su fama de taumaturgo, y gracias a la biografía que escribió sobre el Sulpicio Severo. También en las Galias, destacó el monasterio de Lerins, isla cercana a la Costa Azul, fundado entre los años 400 a 410 por San Honorato, y K 428, que fue luego obispo de Arles. A él perteneció,
entre otros, uno de los más conocidos escritores de la época, San Vicente de Lerins, más 450, autor del Conmonitorium. Entre los primeros monjes occidentales cabe destacar también a San Eusebio de Vercelli, más 371, obispo, que escribió la primera regla pensada expresamente para clérigos, es decir, procurando compaginar la vida monástica con las obligaciones pastorales. Estamos pues en los antecedentes de los futuros, canónigos regulares. Entre los padres occidentales más conocidos, San Ambrosio, San Hilario de Poitiers y San Jerónimo, este último a caballo entre Roma y Palestina, fueron también importantes promotores, con su prestigio personal y sus escritos, de la vida monástica. A la larga, sin embargo, el mayor influjo para el monaquismo occidental, junto a la regla benedictina, se debió, como en tantos otros temas, a San Agustín, en concreto, en los futuros canónigos regulares y también en algunas órdenes mendicantes. La conocida regla de San Agustín tiene su origen, en efecto, en varios escritos suyos y en su experiencia personal. Como San Eusebio de Vercelli, San Agustín buscó una forma de vida retirada que fuera compatible con la tarea pastoral propia del sacerdocio. Para ello, distribuyó el tiempo de los monjes entre la dedicación al trabajo manual, la contemplación, el estudio y la labor sacerdotal. Acentúa la importancia de la caridad, la pobreza individual, la humildad, la obediencia, el silencio, la castidad, etc. Su enseñanza es suave en el ascetismo exterior y fuerte en el interior, apoyado en el amor a Dios y en la caridad fraterna. Desde el punto de vista del desarrollo doctrinal por escrito, el papel de Evagrio en Oriente lo desempeña Juan Casiano en Occidente. La vida monástica se extendió relativamente pronto también hacia el norte, en concreto a Irlanda, bajo el impulso de San Patricio, ca. 389 a 461. De Irlanda pasó a su isla vecina y mayor. Con el tiempo el monacato insular fue decisivo en la evangelización de los nuevos pueblos continentales. En efecto, el monacato irlandés se caracterizó, desde el principio, por una marcada proyección apostólica. 2. La espiritualidad del monacato primitivo y su influjo. Como ya hemos anunciado, recopilamos aquí los principales rasgos de la vida monástica tal como fueron vividos y enseñados en estos primeros tiempos. Haremos a su vez hincapié en el influjo que supuso para el conjunto de la vida cristiana de la época. La fuga mundi fue rasgo esencial de la espiritualidad monástica primitiva. Lo más decisivo era la actitud interior que esto supone, búsqueda de la perfección a través de un desprendimiento total del mundo en todos sus aspectos, trabajo, familia, sociedad, bienes materiales, etc. Además, sobre todo al principio, esto se manifestaba con la mayor radicalidad posible. Se iban al desierto o a las montañas lo más alejado entonces de la civilización y cada uno vivía en solitario. La palabra eremo, de donde procede yermo, significa, desierto. La misma idea se expresa con anachoresis, secesión, y con monje, solitario. Los monjes, en efecto, no solo renuncian a pasiones y vicios, sino también a los bienes terrenos, a cosas buenas, presentes y visibles, incluyendo la renuncia al matrimonio. El cenobitismo no cambió la esencia de esa renuncia, pues simplemente juntó monjes con monjes, pero no devolvió a los monjes al mundo. Se buscaba el desierto, además, por otras motivaciones, también significativas de su concepción de la vida espiritual y de su vocación personal, como sucedáneo del martirio, para facilitar el encuentro con Dios y evitar los posibles obstáculos para la contemplación, para entablar una dura lucha contra los demonios, como imitación literal de algunos personajes o pasajes bíblicos, los 40 días de Jesús en el desierto, el éxodo de Moisés y del pueblo hebreo, la vida de Elías y de San Juan Bautista. Como una especie de retorno al estado de inocencia de Adán, y como vigilante espera de la parusía. Los primeros monjes tenían, en general, gran confianza en el esfuerzo humano como medio de santificación. En el pelagianismo y el semipelagianismo se llevó esta idea al extremo, pero no hay que olvidar que también el gran enemigo del pelagianismo, San Agustín, era monje. En general, hay que hablar, pues, de un sano y ortodoxo equilibrio, pero con una clara tendencia a valorar mucho la ascesis. Se trataba de un ascetismo muy corporal, visible, exterior. Influyó bastante la tendencia platónica a considerar el cuerpo como un enemigo al que hay que dominar, pero también el deseo de imitación de los mártires. Se designaba a los monjes como mártires vivientes,
ellos eran también testigos de Jesucristo con la sangre y el sufrimiento. Manifestación de este ascetismo era la misma vida en soledad. Por eso, en los comienzos del monacato, fue más valorado el eremitismo, e incluso el cenobitismo era visto, con frecuencia, como una escuela de anacoretas. Para los cenobitas, la soledad se concretó en la celda personal y en la clausura, la cerca del monasterio dividía el mundo del desierto. El silencio, por su parte, aseguraba esa soledad y apartamiento del mundo, y facilitaba la contemplación y la oración. Solo se permitían algunas excepciones, para edificación mutua, en algunos ratos de trabajo, etc. El ayuno era propuesto como práctica para salvaguardar la castidad, además de contra la gula. Hubo muchas variantes, desde los más extremistas, San Simeón Estilita apenas comía nada en toda la Cuaresma, hasta un rigor moderado, una única comida diaria, y una dieta basada en pan, verduras, sal y agua. Sobre las vigilias había también prescripciones variadas, pero la tendencia era a dormir poco, cortando además el sueño con frecuencia para rezar. Prácticas penitenciales más extremas fueron, la propia de los estilitas, escaso vestido, vivir a la intemperie, en una cabaña de techo bajísimo, cargados de cadenas y hierros. De otras, más normales, surgieron los distintos tipos de cilicios, disciplinas, lechos o cabezales duros, etc., habituales luego en toda la Edad Media y hasta nuestros días en la vida de muchos cristianos. También dieron un sentido litúrgico a ese ascetismo, el cuerpo del monje era visto como un altar. La vida de los primeros monjes no era ociosa, sino activa, pero su trabajo no tenía un sentido profesional, no era un medio de inserción. Los mesalianos, grupo de monjes herejes, llegaron a despreciar el trabajo, pero San Agustín, en De Opere Monachorum, critica expresamente ese desprecio y construcción del mundo, que precisamente habían abandonado uno. El trabajo tenía, para ellos, 3 fines: sustento, para lo que les bastaba poco; caridad, eran muy generosos con los pobres y necesitados; ascesis, lucha contra el ocio y sus peligros; y camino a la perfección, en cuanto el trabajo duro requiere esfuerzo, dolor, sacrificio. Este sentido penitencial del trabajo era el que predominaba. El marcado ascetismo corporal llevó a algunos monjes a reducir su lucha casi exclusivamente a lo material. Pero los grandes padres y abades se esforzaron por corregir esa tendencia, insistiendo en el carácter ante todo espiritual del ascetismo. Hablan así de la segunda renuncia, o renuncia del corazón, más perfecta que la primera, la del cuerpo, que solo es un medio para esta. La renuncia del corazón se concreta en la lucha contra los vicios, la adquisición de las virtudes y el progreso en ellas. Este es quizás el aspecto de la doctrina monástica primitiva más directamente aplicable a cualquier cristiano. Los monjes insistían mucho en que debe haber verdadero combate, guerra interior en el alma cristiana, de ahí la frecuente utilización de simbolismos militares. Tendían a personalizar esa lucha en los demonios, que son los principales enemigos de la vida santa. Pensaban que el progresivo influjo del cristianismo en el mundo hacía huir a los demonios y les obligaba a refugiarse en zonas deshabitadas, donde, sin embargo, les alcanzaba y combatía la santidad de anacoretas y cenobitas. De todo esto surge una valoración de la importancia de las tentaciones en la vida espiritual. Insisten en que pueden vencerse siempre y ayudar al hombre a crecer interiormente; los demonios solo tientan hasta donde Dios les permite. Armas de la lucha contra la tentación son, la oración, el ayuno y la sobriedad, la lectura y uso de la Sagrada Escritura, siguiendo el ejemplo del Señor, la invocación del nombre de Jesús, la sinceridad, hablar con los maestros, etc. Se desarrolló también la doctrina del discernimiento de espíritus, diacrisis, a través de los efectos que producen los demonios en las almas. Ese discernimiento es, sobre todo, un don divino; si no se tiene, hay que preguntar al que lo tenga. No se aplicaba solo a identificar la acción de ángeles y demonios, sino, más todavía, a constatar el influjo de las propias virtudes y vicios. En cuanto a los vicios, logismo también los estudiaron mucho, usando una gran dosis de sentido común y sobrenatural. Para evitarlos, daban mucha importancia a la vigilancia y guarda del corazón. Una síntesis de esta rica doctrina la hallamos en los famosos 8 pecados capitales: gula, lujuria, avaricia, tristeza, ira, acedia, vanagloria y soberbia. Es importante el orden,
de lo más corporal a lo más espiritual, de cada uno tiende a proceder el siguiente. Dan mucha importancia a la acedia, concepto cercano al actual de tibieza, como el vicio más peligroso, y a la soberbia, como el más grave y profundo. Paralela y complementariamente, encontramos el estudio de las virtudes contrarias a esos vicios, y numerosas indicaciones para su ejercicio. Se subrayaba la importancia de la unidad y armonía entre las virtudes, entre las que destacan la caridad, la humildad, la obediencia y la mansedumbre o dulzura. La cumbre de esta lucha interior, la perfección espiritual, la veían como un retorno al paraíso, una imitación de la vida de Adán antes de la caída, a través del segundo Adán, Jesucristo. Esa perfección consta de dos elementos principales, la apatheia o dominio de las pasiones, con pureza de corazón, y la gnosis o conocimiento contemplativo. La apatheia es el fin del ascetismo corporal y espiritual, de la purificación, y el objeto principal de la virtud. No es el concepto estoico y epicúreo, apatía, impasibilidad, tampoco es impecabilidad, como decían los herejes mesalianos y pelagianos. Es perfecta libertad de espíritu, paz interior, caridad, que facilita la contemplación. Es templanza y mansedumbre juntas, dominio del apetito concupiscible y del irascible, pureza de corazón. No es pérdida de la sensibilidad, sino su reconquista en el espíritu. La oración, en cuanto unión íntima con Dios, se veía como meta, pero también como medio ascético importante, de forma que por ella se puede medir el progreso espiritual. La llamaban también, obra principal, de su vida. No había una clara precisión de conceptos, contemplación, teoría, parece indicar una realidad más elevada que la simple oración, pero aparecen con frecuencia casi como sinónimos. El objetivo es alcanzar una oración única e ininterrumpida, continua. Los textos de la Sagrada Escritura son claros al respecto y, como ya hemos comprobado entre los primeros cristianos, nadie los cree hiperbólicos. Existió una interpretación literalista, mesalianos todo ha de ser oración vocal o mental, pero la interpretación más común, siguiendo a Orígenes y a otros padres, habla de un estado de oración, de transformar todo en oración, que la actividad escondida sea siempre según Dios. Una minoría erudita lo interpreta como estado de pura intelectualidad, mientras la mayoría hablan del recuerdo de Dios, es decir, un hábito continuo sostenido por actos intermitentes. De todas formas, los primeros monjes procuraban hacer cuanta más oración explícita mejor, especialmente los anacoretas, pasaban a veces la noche entera en oración, recitaban grandes números de oraciones vocales, etc. Hacia la oración continua se orientaban todas las formas de oración monástica, las que luego se llamarán horas canónicas, que empezaron a componerse con salmos y lecturas de la Sagrada Escritura, la lectura y repetida recitación, meditada y asimilada, de la Biblia, y la oración o meditación más personal, buscada en la paz y tranquilidad del espíritu. Todo ello exigía una lucha intensa contra las distracciones, tentaciones, preocupaciones, aridez. Debía ser, además, una oración penitente, con llanto del corazón. Los monjes primitivos destacaron también el papel preponderante del Espíritu Santo en todo este progreso espiritual, y veían la santidad como un pacto con él, en cuanto maestro, guía o conductor. Así el monje llegaría a ser pneumáticos o pneumatoporos, verdadero, portador del Espíritu. ¿Cómo influyó la vida monástica en el conjunto de la vida cristiana de la época? No es una pregunta fácil de contestar, pero intentaré hacer algunas precisiones y valoraciones. Por una parte, desde principios del siglo IV, el ideal de santidad martirial, aunque nunca desaparecerá de la vida de la Iglesia, ya no estaba directamente presente ante la mayoría de los cristianos. Por otra, la facilidad y el aumento de las conversiones, junto a la imparable cristianización de la misma sociedad, supusieron un gran impulso a la espiritualidad cristiana, pero produjeron también, en buena parte del pueblo fiel, un cierto efecto negativo, una sensible relajación de las costumbres y un deterioro del mismo ideal y afán de santidad, tan característico de los primeros tiempos. Los ojos de todos se volvieron así a los recién aparecidos monjes, que mantenían, en general, un alto nivel moral y espiritual en sus vidas. De esta forma, la santidad monástica sustituyó pronto a la santidad martirial como modelo de vida cristiana, tanto a nivel práctico como teórico. Ahora bien, así como todo cristiano podía ser mártir,
y la vía conversión-martirio era un verdadero camino de santidad universal en los primeros siglos, no todo cristiano podía ser monje. Empezó así una tendencia, minoritaria al principio pero que se acentuó con el tiempo, a distinguir entre salvación y santidad, es decir, entre dos niveles de vida cristiana. Tendencia que decantará a pesar de algunos loudables intentos por corregirla en la distinción monjes/no monjes, en perjuicio de los segundos, que poco a poco quedaron en condición de inferioridad ante una verdadera llamada a la santidad. En efecto, en la doctrina de algunos autores de la época, los cristianos se pueden acercar a la santidad solo en la medida en que son capaces de imitar la forma de vida de eremitas o cenobitas, algo prácticamente imposible en la mayoría de los casos, de acuerdo con sus circunstancias personales y sociales. El problema se acentuó con la desaparición de otros posibles modelos de santidad, comparativamente, apenas había mártires ya, y apenas se presentaban modelos de santos no monjes, aunque los había, Santa Mónica, por ejemplo. También fueron desapareciendo los casos de virginidad vivida como en los primeros siglos, al margen de la vida monástica. Así, aunque no hubiera una intención explícita al respecto, se produjo un progresivo apagamiento del valor santificador de la vida ordinaria, tan asumido entre los primeros cristianos y que no tenía por qué ser incompatible con ese nuevo e importante camino de santidad abierto por el monaquismo. Hubo intentos de evitar estos errores, sobre todo al principio. Pero al crecer el número e influjo de los monjes, y bajar en cambio la exigencia de santidad de otros cristianos, esas afirmaciones teóricas no encontraron suficientes ejemplos prácticos, y se fueron perdiendo también en la teoría. No hay que olvidar, además, la decadencia general que sufrió el Imperio Romano en esa época, a pesar del positivo influjo moral del cristianismo. Este lastre pesará fuertemente en casi toda la espiritualidad medieval y no será definitivamente superado casi hasta nuestros días, a pesar de la clarividencia de muchas almas santas, y sin desvirtuar los numerosos logros espirituales de ese largo periodo, que enseguida tendremos ocasión de reseñar y alabar. Con todo esto no pretendemos minimizar, en absoluto, las indudables influencias positivas de la espiritualidad monástica sobre la espiritualidad cristiana en su conjunto, incluida la época que nos ocupa, toda la doctrina que hemos visto sobre la lucha ascética, las virtudes y los vicios, los modos de hacer oración, etc., fue sin duda de gran ayuda para todo tipo de cristianos, y los mejores monjes de la época, entre los que estuvieron los grandes padres de la Iglesia, se preocuparon con celo y eficacia de la vida espiritual de todos los cristianos. Es indudable que muchos cristianos no monjes se hicieron santos en su propio ambiente, aunque apenas hayan llegado sus nombres hasta nosotros. De hecho, la amplia difusión del cristianismo en esta época no solo es atribuible a su nuevo estatuto oficial en el imperio ni al impulso exclusivo de la vida monástica, sino a la prolongación de aquel influjo apostólico, callado pero eficaz, que hemos visto en los primeros siglos y que continuó con vigor en los siguientes. Por ejemplo, algunas manifestaciones de la piedad litúrgica y popular de la época reflejan la hondura de la vida espiritual de muchos cristianos no necesariamente vinculados con el monaquismo. 3. Los padres capadocios y otros alejandrinos. Los padres y escritores del ámbito griego de esta época se suelen agrupar en dos líneas de pensamiento, la alejandrina, heredera del espíritu neoplatónico y de la teología de Orígenes, y representada sobre todo por los tres grandes capadocios, y la antioquena, con San Juan Crisóstomo a la cabeza, de orientación más práctica. Este será también el esquema que seguiremos en nuestra exposición. Empecemos por los padres capadocios. San Basilio pertenecía a una familia de santos, su abuelo paterno fue mártir, y son venerados también como santos su abuela, su padre, su madre, y tres de sus hermanos, San Gregorio de Nisa, San Pedro, también obispo, en Sebaste, y Santa Macrina, que llevó también vida monástica. Nació en Neocesarea del Ponto, en el año 329 o 330. Estudió en Neocesarea, Cesarea de Capadocia, donde trabó amistad con San Gregorio Nacianceno, Constantinopla y Atenas. En el 356 fue bautizado y se retiró a vivir en soledad monástica. Posteriormente realizó viajes por todo Oriente estudiando la vida de los primeros monjes. A la vuelta prosiguió su retiro, hasta que el obispo Eusebio de Cesarea le llamó a su lado y le ordenó sacerdote. Tras otro periodo de retiro, volvió a llamarle Eusebio, al que sucedió a la cabeza de la diócesis en el 370. Durante sus años de gobierno diocesano, San Basilio destacó por su celo contra las herejías arriana,
macedoniana isabeliana, a pesar de las frecuentes oposiciones políticas, incluida la del mismo emperador. Se esforzó también por mantener la unidad de la Iglesia, y mostró siempre una especial atención a la vida monástica. Murió en el año 379, poco antes de celebrarse el Concilio de Constantinopla, que supondría un triunfo de su doctrina y sus esfuerzos. Entre su amplia producción escrita debemos destacar su Tratado sobre el Espíritu Santo, una de sus principales obras dogmáticas, pero clave también para su doctrina sobre la vida espiritual, junto a él, todas sus homilías y cartas, y las reglas morales, el gran, Asceticon, y el pequeño, Asceticon, sobre la vida monástica, de los que surge la regla basiliana, a la que ya hemos hecho referencia. La enseñanza espiritual de San Basilio es muy práctica, aunque con un notable uso de la reflexión filosófica, esto le ha valido el calificativo de romano entre los griegos. Se preocupa por lo esencial y concreto, con claridad y profundidad, y una lógica rigurosa. Aunque destaca por su doctrina monástica, el núcleo de su enseñanza espiritual tiene un carácter universal, como en el caso de los demás grandes padres de la época. Su reflexión teológica se mantiene en la línea alejandrina, estudió con interés a Orígenes, promoviendo la lectura de sus obras entre sus discípulos. Para San Basilio, Dios es la medida de la felicidad del hombre, por eso, la meta de la vida cristiana es la vida en Dios, que se expresa también como unión del alma con Él por la perfección de la caridad, revistiéndose de Jesucristo. De ahí la necesidad de seguir e imitar a Cristo y reproducir su vida y su muerte en nosotros. Donde cobra especial originalidad y fuerza la enseñanza de San Basilio es al mostrar cómo todo ello lo obra en nosotros el Espíritu Santo, y cómo conviene dejarse iluminar y dirigir por él. El Espíritu Divino actúa en lo más profundo del alma de diversas formas, comunica las verdades divinas, realiza el nuevo nacimiento, la conversión del hombre, prepara también la carne para la resurrección definitiva, renueva continuamente esa primera transformación radical de la nueva criatura, etc. De esta forma, como fruto de la actividad del Espíritu Santo, y si el alma es dócil a ella, el cristiano entra en el círculo de la vida trinitaria, en la participación de los dones paternos, de las efusiones de la sangre de Cristo, en la caridad vivificante. San Basilio desarrolla también la doctrina clásica de los dos caminos, uno, guiado por los ángeles, caracterizado por la virtud, la paz y la oración, el otro, en cambio, se manifiesta por el vicio, la disipación y la agitación, y su guía es el demonio. De acuerdo con esto, San Basilio puede hablar de una doble ascesis para acercarse a Dios, una de tipo negativo, de alejamiento del mal camino, de la culpa, de las pasiones, y otra, de tipo positivo, recorriendo el buen camino, por el ejercicio de las virtudes y la imitación de Jesucristo. Para equilibrar ese camino hacia la unión con Dios, inculca algunos importantes principios, que se han hecho clásicos, no adherirse a las cosas pasajeras como si fueran eternas, ni despreciar las eternas como si fueran transitorias. 2. Debe realizarse todo como conviene que se hagan aquellas cosas que están bajo los ojos del Señor, y debe pensarse todo como conviene que se piensen las cosas que son vistas por Él. En el proceso de santificación, destaca el papel de las virtudes prácticas sobre las teoréticas, y sobre todo de la caridad, manifestada desde la limosna a la delicadeza en el trato mutuo. La humildad, lleva al hombre al estado de inocencia y condiciona el desarrollo de la vida espiritual, la fortaleza y el temor de Dios. Como principales medios de avance espiritual, San Basilio propone, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, tema y motivo principal de meditación y elevación del alma a Dios y alimento de la santidad, y la oración. Esta no consiste solo en palabras, sino también en fortaleza del espíritu y buenas obras, ni se apoya solo en la lectura, sino también en la contemplación de la creación, sobre todo de la parte espiritual de la misma, más cercana a Dios, ni se puede limitar a horas determinadas, sino que debe ser una ininterrumpida comunicación con Dios. La oración así vivida lleva velozmente a la perfección. Alude ya, en cierta medida y siguiendo a Orígenes, a la doctrina que luego se llamará de las tres vías, aunque no la desarrolla tanto como su hermano Gregorio. Habla de la rectificación, que corresponde a las enseñanzas de Proverbios, la revelación, Eclesiastés, y la intimidad con Dios, Cantar de los Cantares, asignando a cada uno de esos procesos espirituales determinadas prácticas ascéticas. Establece también una analogía con la vida física, en sus tres periodos de infancia, juventud y madurez.
La vida del gran amigo de San Basilio, San Gregorio Nacianceno, es un ejemplo práctico de las tensiones que se daban, en la actuación de muchos pastores de la época, entre sus deseos de vida monástica y las solicitudes pastorales. Nació en el año 330, en Nacianzo, de familia cristiana, su padre era obispo de la ciudad, y dos hermanos suyos son también venerados como santos. Estudió en Cesarea de Capadocia, donde trabó amistad con San Basilio, en Cesarea de Palestina, Alejandría y Atenas. Fue bautizado en Bizancio, 358 a 359. Siguió a San Basilio en su vida retirada. Llamado por su padre, fue ordenado sacerdote, pero poco después reemprendió de nuevo el retiro monástico. A partir del 362 permaneció, ahora sí, 9 años como consejero y auxiliar de su padre. En el 372 San Basilio, ya obispo de Cesarea, le eligió a su vez como obispo de la nueva diócesis de Sásima, fue consagrado, pero no llegó a tomar posesión, volvió a la soledad, para retornar una vez más con su padre hasta la muerte de este, 374. En el 380 fue llamado para ocupar la sede patriarcal de Constantinopla. Después de 2 años de lucha sobre la legitimidad de su traslado de diócesis, acabó dimitiendo para evitar más conflictos. Pasó otros 2 años en Nacianzo hasta que, asegurado un sucesor allí, se retiró de nuevo a la vida monástica, ya hasta su muerte, ocurrida en el 390. Sus obras escritas se pueden clasificar en oraciones, sermones, poesías y cartas, además de una autobiografía. En conjunto son obras de carácter mucho más personal y menos especulativo que los otros dos padres capadocios, a pesar de haber recibido él precisamente el sobrenombre de teólogo. Hay que entender ese calificativo, en efecto, en su acepción más original, como sabiduría experimental más que como reflexión científica. De esta forma, la enseñanza del nacianceno es más vivencial y personal, menos especulativa, pero más poética y ardiente. San Gregorio deja bien claro que la Santísima Trinidad es el principio y el fin de la vida cristiana y que Cristo es el camino, en cuanto puente de unión del hombre con Dios. El Verbo encarnado, en efecto, nos hace una sola cosa con él y restaura la imagen divina en nosotros. De ahí la necesidad de seguirlo y de reproducir en nuestra vida todas las fases de la suya. Esa unión con Cristo se realiza, a la vez, por la acción divina del Espíritu Santo y la respuesta positiva e incondicional del hombre, a través del ejercicio de las virtudes, según su estado de vida, pero con la misma actitud de fondo para todos, reconocimiento de los dones divinos y compromiso de amarle, aceptación de las pruebas, lucha contra las pasiones, amor al prójimo. A la hora de concretar los aspectos más prácticos de la vida espiritual, se detiene sobre todo en las costumbres monásticas, separación del mundo, virginidad, lectura de la Biblia, oración, penitencia, etc. Da un gran valor a la contemplación como culminación de la vida de unión con Cristo, como mejor estado posible del hombre. La describe como un cerrar los sentidos a las impresiones exteriores, escapar de la carne y del mundo, volver a entrar en el interior de uno mismo, conversando allí con Dios, vivir con los ángeles, arrebatado a las altas regiones del espíritu, ascender a la montaña y penetrar en la nube, en el silencio de donde brota toda admiración. En definitiva, la teología de San Gregorio de Nacianzo es este conocimiento contemplativo de Dios, vivo y profundo a la vez. San Gregorio de Nisa, hermano menor de San Basilio, nació en el año 335. Destacó pronto por su agudeza de ingenio y su inquietud intelectual, dedicándose a la literatura y la retórica. Tras la insistencia de San Basilio, de San Gregorio Nacianceno y de su hermana Santa Macrina, se incorporó también a la vida monástica. Empezó entonces el estudio de Orígenes y otros autores. Hacia el 371 a 372, su hermano lo eligió para la sede episcopal de Nisa. Durante su episcopado despuntó en la lucha contra los arrianos, la cual le obligó, incluso, a huir de su diócesis durante algún tiempo, hasta la muerte del emperador Valente. Más adelante, muerto ya San Basilio, participó activamente en el Concilio de Constantinopla, 381, y en otro sínodo posterior en la misma ciudad, 394. Murió entre el año 394 y el 396. Entre sus obras tiene un valor especial para la historia de la espiritualidad la vida de Moisés, que consiste en un doble comentario, literal y místico, a la vida del gran profeta de Israel.
Son importantes también las homilías y comentarios bíblicos, sobre el cantar en particular, los tratados sobre la oración, sobre la virginidad, sobre la perfección, etc., y sus elogio de Basilio y vida de Macrina, sobre sus dos santos hermanos, tan influyentes en su vida. San Gregorio es, sin duda, el más filósofo y especulativo de los padres griegos del siglo IV. De cultura amplia y profunda, su estilo literario es rico. Son claros los influjos neoplatónicos y origenianos, pero su reflexión es muy personal. Establece bastantes conceptos y vocablos místicos que, con la elaboración y el altavoz de Dionisio Areopagita, llegarán a toda la Edad Media. Conceptos que penetraron también profundamente en la espiritualidad monástica oriental. Desarrolla la llamada teología negativa del conocimiento de Dios. Dios es incomprensible en sí mismo, salvo en la visión beatífica, aunque el itinerario del alma hacia Dios sea una penetración progresiva y parcial en él. Solo la caridad puede ser causa del conocimiento de la presencia de Dios. El hombre puede alcanzar a Dios y acercarse a él por ser imagen y semejanza suya y participar de sus mismos atributos. Esto se realiza de tres modos o fases, en las que San Gregorio desarrolla más las ideas apuntadas por Orígenes y San Basilio. La primera fase está representada por el libro de los Proverbios y la zarza ardiendo, en la que Dios habla a Moisés por primera vez. A esta etapa pertenece el conocimiento de Dios a través de lo sensible, así como la liberación de las consecuencias, animales, del pecado por la purificación, es el paso de las tinieblas a la luz, eliminando toda imperfección, pecados, vicios y afectos desordenados. Esto se realiza en dos planos, el humano, caracterizado por el esfuerzo que supone la imitación de Jesucristo, con la ayuda de los sacramentos, y el divino, en el que Dios mismo hace el trabajo más sutil, disciplinando pensamientos y cogniciones, todo lo que no puede corresponder a dicha semejanza, lima y pule nuestra mente, según las exigencias de la virtud, y forma en nosotros a Cristo según aquella configuración y conformación que teníamos desde el principio. 4. Esta tarea de purificación acaba con la apateia, apartamiento de toda preocupación vana, y la parresía, plena confianza en Dios, sin temor alguno. La segunda etapa está representada por el Eclesiastés y el diálogo de Dios con Moisés desde la nube. A este periodo corresponde una reproducción más acentuada de la imagen de Cristo en el alma. Incluye una manifestación de Dios de modo misterioso y oscuro, una experiencia íntima de la presencia de Dios. Es un movimiento ascensional de amor, que tiene su correspondencia en la esfera cognoscitiva. Lo sensible cede el sitio a lo espiritual, se percibe a Dios en las profundidades del alma. No es visión de Dios, sino sentimiento de su presencia y actuación en el alma. Los nuevos horizontes que el hombre va descubriendo al acercarse a Dios estimulan cada vez más su búsqueda, precisamente porque le mueve, sobre todo, el amor. Esto no lleva a la desesperación, porque interviene la fe, que da coherencia y descanso al alma. Este proceso culmina, por tanto, en una cierta espiritualización del hombre. La tercera fase es vista bajo el simbolismo del cantar de los cantares, amor esponsal, y de Dios hablando a Moisés en la tiniebla total. Es el encuentro entre el alma y Dios, visto desde dos perspectivas complementarias. En la esfera afectiva, se trata de una unión con Dios máximamente profunda y operante por el amor. En la esfera cognoscitiva, la tiniebla, es el más alto grado de conocimiento negativo de Dios. Se conoce que Dios es incognoscible en su infinitud y, al mismo tiempo, el alma se siente envuelta por la tiniebla, que es luz para ella le parece peligroso. ¿Por qué? Porque todo bien, por su propia naturaleza, carece de límite y solo está limitado por el encuentro en su contrario, así la vida por la muerte, la luz por la oscuridad, y en general cualquier bien por su opuesto. Igual que el fin de la vida es el comienzo de la muerte, así también dejar de correr en el camino de la virtud es comenzar a hacerlo en el camino del vicio. 6. Evagrio Póntico nació en Évora, Ponto, hacia el 345. En sus años de formación fue discípulo de los padres capadocios, fue ordenado lector por San Basilio y diácono por San Gregorio de Nacianzo, hacia el 370. Después llegó a ser archidiácono de Constantinopla, donde destacó como predicador. Participó también en el Concilio de Constantinopla del año 381. Atraído por la vida monástica, se retiró a Jerusalén primero, luego a Egipto, en los montes de Nitria, bajo la guía de San Macario, y definitivamente, en el 383,
al desierto de las celdas, donde pasó el resto de su vida, rezando, estudiando y escribiendo. Murió en el año 399. Prácticamente todas sus obras versan sobre la vida monástica, y están escritas en forma de sentencias reunidas en centurias. Destacan, contra los vicios capitales, el monje, compuesto de prácticos y gnósticos, sentencias métricas para los monjes y las vírgenes, problemas gnósticos. Evagrio está muy influido por Orígenes y el Niceno, pero es más radical que ellos desarrollando algunas de sus ideas, lo que explica la acusación de origenismo que recibió. Sin embargo, esas tendencias no afectan decisivamente a su doctrina espiritual, ni a lo específicamente monástico, que es el centro de su reflexión. Evagrio divide el proceso de la vida espiritual en dos etapas, que denomina, práctica, y, gnóstica. La gnóstica, a su vez, se divide en la físique o contemplación natural, corporal y espiritual, de los seres creados en sus causas, y la teologique o contemplación directa de Dios. Destaca su doctrina sobre la relación mutua entre las virtudes, ordenadas partiendo de la fe, como fundamento, hasta llegar a la caridad como cumbre. Es uno de los primeros en enumerar y comentar los 8 pecados capitales, en la forma que se hará común en la literatura monástica. Enseña cómo favorecer los pensamientos y aspiraciones virtuosos y cómo rechazar los que conducen al pecado. Como otros autores orientales, insiste también en la importancia de la apatheia, que pone en relación directa con la caridad. Es también significativa su enseñanza sobre la oración, que culmina en el conocimiento contemplativo, gnosis, de la Trinidad. Dejando Capadocia, entre los demás representantes de la escuela alejandrina hay que mencionar, ante todo, a San Atanasio, 297 a 373, patriarca de Alejandría desde el año 328. Fue uno de los mayores propagadores del primer monacato egipcio, sobre todo a través de su biografía de San Antonio, escrita hacia el 357. El núcleo de su doctrina espiritual está apoyado en su conocida teología sobre el Verbo de Dios, cuya divinidad defendió, desarrollando la doctrina de Nicea, a pesar de la fuerte oposición que encontró y las vicisitudes por las que hubo de pasar, hasta sumar un total de 17 años de destierro. San Atanasio explica cómo nuestra deificación plena supone la unión íntima con Jesucristo, y por él, con el Padre y el Espíritu Santo, y es fruto del esfuerzo ascético purificador. Como tantos otros padres, escribió también un tratado sobre la virginidad. Murió en el 373, siendo uno de los primeros obispos no mártires venerado como santo. Dídimo el Ciego, K 313-398, es llamado así porque perdió la vista a los 4 años de edad, lo que no le impidió adquirir una amplia formación teológica, gracias a su prodigiosa memoria, dirigir la escuela catequética de Alejandría, y dictar numerosos escritos, entre los que destacan, sobre el Espíritu Santo, sobre la Trinidad y contra los maniqueos. Su doctrina espiritual es un eco fiel de la de Orígenes, centrada en la gnosis. Cristiano perfecto, afirma, es aquel que posee el verdadero conocimiento de las relaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque se esfuerza por no desligar la gnosis de una verdadera piedad, de la rectitud de intención y del esfuerzo ascético. San Cirilo de Jerusalén, 315 a 386, nos ha legado las famosas catequesis. Las 5 últimas son las llamadas mistagógicas, sobre bautismo, confirmación y Eucaristía. Su doctrina espiritual está apoyada en su cristología y en la acción del Espíritu Santo en el alma. Por su parte, la enseñanza de San Cirilo de Alejandría, más 444, está apoyada también en su cristología y en la maternidad divina de María, de las que fue gran defensor con ocasión del Concilio de Efeso. También tiene una rica doctrina eucarística. San Diadoco de Fotice, más 468, discípulo de Evagrio, escribió una de las obras más clásicas e interesantes de la literatura monástica primitiva, 100 capítulos sobre la perfección espiritual, en parte dirigida contra los mesalianos. Da mucha importancia a la gracia y al esfuerzo personal, al conocimiento contemplativo y al amor. Tienen especial interés los capítulos dedicados al discernimiento de espíritus. 4. San Juan Crisóstomo y la línea antioquena. San Juan Crisóstomo nació entre los años 344 y 347 en Antioquía. Fue educado esmeradamente por su madre viuda, y bautizado en el 368 por el obispo Melecio. Al morir su madre, vivió 6 años como monje.
En el 381 fue ordenado diácono por el mismo Melecio, y en el 386 presbítero por Flaviano, el nuevo obispo. Durante 12 años desempeñó su ministerio en Antioquía, descollando por su elocuencia en la predicación sagrada, que le valió el famoso apelativo Crisóstomo, boca de oro. En el año 397 fue elegido patriarca de Constantinopla, con el apoyo del emperador, pero en contra de Teófilo de Alejandría, que debía consagrarle, y de otros personajes influyentes. Desde el primer momento gozó de gran ascendiente entre el pueblo, y se empeñó en una profunda reforma moral, que le creó nuevos enemigos en los ambientes políticos y eclesiásticos. Fomentó también la evangelización de los godos arrianos. En el 403 perdió definitivamente el precario apoyo de la corte, fue depuesto en un sínodo y exiliado a Bitinia. El pueblo lo reclamó y pudo regresar, pero volvió a ser exiliado al poco tiempo. Murió camino de este segundo exilio, el 14-9-407 en Cumana, Capadocia. En el año 438 sus restos fueron trasladados a la Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, en un solemne acto de desagravio a su insigne figura. Es patrono de los predicadores. Su extensa producción escrita sobrepasa a la de todos los escritores orientales de la antigüedad, y entre los occidentales solo es comparable a la de San Agustín. Destacan sus numerosas colecciones de homilías, la mayor parte comentando un buen número de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Su tratado sobre el sacerdocio parece ser el primer tratado espiritual expresamente dedicado a la vida sacerdotal, muy influyente en este punto. Otros tratados de contenido fundamentalmente ascético son, sobre la oración, sobre la penitencia, sobre las tentaciones, sobre la virginidad, etc. A diferencia de las tendencias más alegóricas de los alejandrinos en el uso de la Biblia, en San Juan Crisóstomo destaca su exégesis literal, de gran sentido común, rica y llena de unción. Además, toda su producción escrita, fruto principalmente de su predicación, tiene un carácter marcadamente práctico ascético, moralizante y dirigido a la formación de sus fieles. Resulta difícil de sistematizar, pero prácticamente no hay aspecto importante de la vida cristiana que no aborde con extensión. Para San Juan Crisóstomo, claramente, la perfección no es monopolio de los monjes, sino que, en virtud del bautismo, es obligación y exigencia de todos. Entre los grandes padres de esa época, el obispo de Constantinopla heredero, en buena medida, de la exégesis y la antropología de San Ireneo, y ajeno a las distinciones y clasificaciones de la vida cristiana de corte alejandrino, es el más claro defensor de la radical unidad e igualdad de la vida espiritual cristiana, presente siempre en el fondo de su predicación, y que aparece con frecuencia en formulaciones claras y explícitas 7. Lo cual no obsta para que resalte la vida ejemplar de los monjes, vida que él mismo siguió, pero presentándola como modelo no en lo que tiene de específico, sino en su radicalidad cristiana, análoga al martirio y a otros ejemplos de santidad. De este común carácter cristiano brota la exigente llamada a la perfección que propone, manifestada en todas las virtudes, que se vuelca en apostolado, y que abarca cualquier condición de vida. Su capacidad oratoria da, además, particular fuerza a sus afirmaciones y exhortaciones al respecto, frecuentes en todas sus obras. Una vez más, encontramos también en el Crisóstomo la afirmación de que la perfección consiste en revestirse de Cristo, seguir a Cristo, reviviendo su vida, por una real transformación en él, en la caridad. Jesucristo es así, para el cristiano, cabeza, fundamento, vid, pastor, esposo, camino, primogénito, heredero, la vida, la resurrección, la luz. Nosotros somos, respecto a él, cuerpo, edificio, sarmiento, oveja, esposa, caminantes, hermanos, coherederos, los que viven, los resucitados, los iluminados por él y en él. Una de las primeras condiciones para ser de Cristo, según su enseñanza, es el desprendimiento de los bienes terrenos. Insiste con frecuencia, y con enorme claridad y exigencia, en todos sus aspectos, sensualidad, diversiones, apegamientos, caprichos, etc., y lo hace con unas expresiones que con frecuencia se muestran de especial actualidad para contrarrestar el ambiente hedonista que ahora nos rodea. En efecto, para el cristiano, la verdadera riqueza es la virtud. Por eso, el despego de los bienes materiales lo han de vivir todos, aunque el desprendimiento monástico le sirva a veces de referencia, el Crisóstomo se dirige, sobre todo,
a los cristianos corrientes, con ejemplos específicamente pensados para ellos. La unión con Cristo se manifiesta también principalmente en la caridad fraterna, la práctica del perdón, el amor a los pobres, manifestado sobre todo en la generosidad de la limosna, otro aspecto en que vuelca particularmente la fuerza de su oratoria, etc. Todo ello es acción del Espíritu Santo. Por parte del cristiano se exige correspondencia, que se expresa en la fidelidad al deber, según el estado de vida de cada cual, también cuando se presenta en forma de especial dificultad, de cruz. San Juan Crisóstomo se detiene, particularmente, al recomendar el espíritu de oración, que debe impregnar toda la vida cristiana, en cualquier actividad y tiempo. A la práctica de la oración, añade el conocimiento propio, y el alimento de la Sagrada Eucaristía, nos ha dejado páginas profundas y encendidas sobre este sacramento, que le han valido el apelativo de Doctor de la Eucaristía. Junto a toda esa abundante enseñanza sobre la vida cristiana en general, las obras de San Juan Crisóstomo desarrollan también una doctrina específica sobre el sacerdocio, apoyado en la Eucaristía y la predicación, los monjes, destaca la realidad escatológica que prefigura la vida monástica, su testimonio profético y su vida contemplativa, la virginidad, vista como desposorio con Cristo, y el matrimonio, con especial insistencia en la castidad y en la fidelidad conyugales, en la educación de los hijos, en cómo los cónyuges cristianos deben ser apóstoles y llegar a la perfección de la caridad en su estado, otro campo en el que resulta también particularmente moderno. Los demás autores antioquenos no alcanzaron la altura y el influjo de San Juan Crisóstomo, pero conviene recordar a algunos de ellos. San Afrat, Ica 345, conocido como el sabio persa, fue converso, monje y obispo de la diócesis de San Mateo, Mosul. No es muy original en su doctrina, de marcado carácter bíblico y ascético, pero tiene un tono particularmente positivo y optimista. San Efrén, 306-373, también sirio, era de familia cristiana y con una buena educación. Fue ordenado diácono y desempeñó su ministerio en Nísibe hasta el 367, fecha en que debió marchar a Edesa, ante el avance de los persas. Allí continuó su actividad de predicador, maestro y escritor hasta su muerte. Su producción escrita es abundante, sobre todo en forma de himnos y sermones, los primeros, de carácter más personal y contemplativo, los segundos, de contenido más ascético, también tiene obras de tipo polémico y exegético. Es conocido y valorado por sus enseñanzas marianas. Otro monje escritor de gran influjo fue San Nilo de Ansira, Ica 430, conocido también como el Sinaíta. En particular, mantuvo una abundante correspondencia de dirección espiritual con muchas personas, se conservan más de 1000 cartas suyas. También merece ser recordado Marcos el Ermitaño, más 430, abad de un monasterio de Ansira, aunque pasó sus últimos años como eremita. Conservamos de él diversos tratados sobre las virtudes monásticas. 5. San Agustín de Hipona. Entre los padres occidentales, como en tantas otras cuestiones teológicas, también en la doctrina espiritual destaca la figura de San Agustín, cuya notable producción escrita no es menos importante para la historia de la espiritualidad que el influjo de su santidad personal y de sus iniciativas pastorales y monásticas, continuamente imitadas en la historia de la Iglesia. San Agustín nació en Tagaste, el 23-11-354. Hijo de Patricio, pagano convertido poco antes de morir, y de Santa Mónica, ferviente cristiana, cuyo papel fue decisivo en la conversión del marido y del hijo, y que ha pasado a la historia de la espiritualidad como uno de los más insignes modelos de santificación del matrimonio y la maternidad. Estudió en Madaura y Cartago, 370, adhiriéndose al maniqueísmo, y llevando una vida poco ejemplar, aunque manteniendo siempre grandes inquietudes intelectuales. En esta época vivió largo tiempo con una mujer, a la que alejará de sí poco antes de su conversión, de la que tuvo un hijo, Adeodato. En el 383 abandonó África, y fue maestro de retórica en Roma y en Milán. En esta última ciudad empezó a acercarse a la fe, a través de las enseñanzas de San Ambrosio, que le llevaron a leer con nuevos ojos la Sagrada Escritura, y con la ayuda y el ejemplo de su madre y algún amigo. Fue bautizado el 24-4-387 por el propio San Ambrosio, junto con su hijo y con su amigo Alipio. Al poco tiempo murió santamente su madre, en Ostia, cuando volvían juntos hacia África.
En el año 388, fundó un monasterio en Tagaste. En el 391 fue ordenado sacerdote en Hipona. En el 395 fue nombrado obispo coadjutor, y al año siguiente titular de Hipona. Siguieron entonces más de 30 años de intensa vida intelectual, pastoral y doctrinal, en la que destaca su lucha contra donatistas, maniqueos y pelagianos, su abundante predicación y producción escrita, además de obras de beneficencia, catequesis, tareas administrativas, etc. Mientras, continuó haciendo vida monástica en su sede episcopal, con otros clérigos. Murió en Hipona el 28-8-430, con los vándalos a las puertas de la ciudad. La enseñanza espiritual de San Agustín está dispersa por la gran mayoría de sus obras, y aparece expuesta, además de con su rigor y profundidad habituales, con gran calor y energía, poniendo claramente el alma en lo que dice. Su obra principal son las Confesiones, además de por su contenido, por tratarse de la primera gran autobiografía espiritual, género literario que se repetirá después frecuentemente y en el que se encuadran varias de las obras maestras de la espiritualidad cristiana. En la ciudad de Dios algunos pasajes son también claves para la doctrina espiritual. En el Tratado sobre la Trinidad, su profundo estudio del gran misterio divino conduce a San Agustín al análisis de la contemplación mística de Dios y de su presencia en el alma. Sus numerosos sermones y homilías están llenos de enseñanzas espirituales variadas. Particularmente interesante es su comentario sobre el Sermón de la Montaña. Obras de contenido fundamentalmente ascético son sobre el combate cristiano, sobre la continencia, sobre la paciencia, sobre la utilidad del ayuno, sobre el don de la perseverancia, etc. A los que hay que añadir los escritos sobre la vida monástica ya mencionados, y sobre otros estados en la Iglesia, sobre la santa virginidad, sobre el bien del matrimonio, sobre las viudas. En San Agustín encontramos una de las enseñanzas espirituales que mejor equilibran la experiencia personal con una profunda reflexión a la luz de la revelación. De esta forma, todo lo que enseña tiene, a la vez, la fuerza y el atractivo de lo vivido con intensidad y de lo recibido y consolidado con lógica teológica. Santidad y teología se dan, en él, claramente la mano, mejor aún, brotan de la misma fuente. Como fundamento de su doctrina espiritual y de buena parte de la piedad cristiana posterior, es muy importante toda la enseñanza de San Agustín sobre la gracia, en la que se apoya su tono de optimismo sobrenatural. Recordemos, en particular, la importancia de sus explicaciones sobre la armonía entre gracia y libertad. Esta doctrina se refuerza con el convencimiento de la propia debilidad y de la infinita misericordia de Dios. Respecto a la enseñanza más específica sobre la vida espiritual podemos decir que, en la reflexión agustiniana, todo gira en torno a la virtud de la caridad. La caridad, en efecto, es la esencia y medida de la perfección cristiana, de tal forma que las demás virtudes vienen a ser modulaciones de la caridad. En la verdadera caridad cristiana se encuentran el amor de Dios y el amor propio, no amándonos, nos amamos, y amándonos, no nos amamos. De aquí surge lo que podemos llamar una regla clave de la vida espiritual, hacer coincidir la superficie con el fondo del alma. Dicho de otra forma, la imagen de Dios en nosotros es la raíz y el hilo conductor de la piedad cristiana. La caridad supone, pues, la íntima presencia de Dios en el alma, como recuerda una de sus frases más citadas, intimior intimo meo et superior summo meo. Para San Agustín, no solo el amor de sí mismo y el amor a Dios están unidos, sino también el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando amas a los miembros de Cristo, amas a Cristo; cuando amas a Cristo, amas al Hijo de Dios; cuando amas al Hijo de Dios, amas al Padre. No se puede dividir el amor. 9. Por tanto, la perfección de la caridad está también en su unidad. Deja claro que la caridad perfecta solo se alcanza en el cielo, pero ya desde ahora poseemos a Dios, pues no se le puede amar sin poseerle de algún modo. La santidad es, en la tierra, siempre relativa, pero debe haber un continuo tender hacia ella, procurando que no haya parones ni retrocesos. Desagrádete siempre lo que eres si quieres llegar a lo que aún no eres, pues donde encontraste agrado, allí te paraste. Cuando digas, es suficiente, entonces pereciste. Añade siempre algo, camina continuamente, avanza sin parar, no te pares en el camino, no retrocedas, no te desvíes. Quien no avanza, está parado; quien vuelve al lugar de donde había partido, retrocede; quien apostata, se desvía. Prefiero a un cojo por el camino antes que a un corredor fuera de él.
10. Más aún, es propio de la perfección hacernos reconocer que somos imperfectos. 11, es decir, también para San Agustín la humildad juega un papel primordial en la santidad cristiana. La humildad es el camino principal que conduce a la caridad y la primera y más importante lección que nos ha dado Jesucristo, quien nos proporciona, al mismo tiempo, el ejemplo de la virtud y la fuerza para practicarla. Podemos sintetizar toda esta enseñanza de San Agustín sobre la caridad y la unión con Dios en su conocida y citadísima frase del inicio de las Confesiones: Fecistinos ad te inquietum est si ouar nostrum donec requiescat in te. 12. La purificación del alma es vista, coherentemente, como condición de la caridad, y también como consecuencia suya, ya que el verdadero amor a Dios lleva a utilizar rectamente las criaturas. Es un problema de amor ordenado o desordenado. La avaricia no es un vicio del oro, sino un vicio del hombre, que ama el oro. Ni la lujuria es un vicio de los cuerpos, sino un vicio del alma, que ama los placeres corporales. 13. Para San Agustín, hay tres vicios principales que obstaculizan el camino hacia Dios, y a los que se oponen tres remedios principales: la mortificación frente a la concupiscencia, el recogimiento frente a la curiosidad, y la humildad, frente a la soberbia. Pero no olvida a los posibles enemigos exteriores, el mundo y el demonio. Como otros padres, San Agustín, sin dejar de recomendar la mortificación corporal y exterior, insiste en la importancia de la purificación interior, en la que especialmente interviene la caridad, purificación de las pasiones y del amor propio. Esta purificación es fatigosa y larga, dura toda la vida, pero si va unida a la contemplación, al amor, es fácil, y culmina en la paz del alma. Por su parte, la oración es, para el obispo de Hipona, el alimento de la caridad. La define como, hablar a Dios, o también como, deseo de Dios, ipsum desiderium tuum, oratio tua est, et continuam desiderium, continua oratio. 14. Desde esta perspectiva, se solucionan fácilmente los problemas clásicos sobre la oración de petición, porque tenemos que orar si Dios sabe de qué tenemos necesidad. Porque, al rezar, aumenta nuestro deseo y apreciamos mejor la grandeza del don divino. ¿Cómo cumplir el precepto de orar siempre? Cuanto más profundo y vivo es el deseo, más se dilata la capacidad del alma. ¿Qué debemos pedir? Todo cuanto podamos desear honestamente, y en el orden y medida en que podamos y debamos desearlo. El Padre Nuestro es guía de esa petición y abarca todo posible buen deseo. Por otra parte, contra los pelagianos, San Agustín afirma que la oración es, al mismo tiempo, efecto de la gracia y medio para obtenerla. Hay una estrecha relación entre necesidad y valor de la oración y necesidad de la gracia. La oración, finalmente, se hace en unión con la oración de Jesucristo cabeza. Jesús ora por nosotros como nuestro sacerdote, ora en nosotros como nuestra cabeza, es orado por nosotros como nuestro Dios. 15. La contemplación viene a ser, en la doctrina agustiniana, la meta de la caridad, y aparece identificada con la sabiduría, sapientia, id est contemplatio veritatis, pacificans toutam hominem et suscipiens similitudinem Dei. 16. Es decir, la contemplación es el acto específico de la sabiduría, una acción superior del Espíritu Santo, una visión de Dios por la sabiduría. Podemos encontrar en ella dos elementos principales: uno especulativo, una inteligencia de lo divino, fruto de la fe, no de la visión, y otro afectivo, amor, gozo, paz inefables, experiencia de lo divino, tangere, contingere, atingere, pervenire. La contemplación está, en efecto, estrechamente vinculada con la caridad perfecta. Es unión, encuentro con Dios Trino. Es también el más ferviente deseo de Dios y, por tanto, la forma más excelsa de oración. La contemplación se da en la interioridad del alma, y es fruto de la purificación. Hay, pues, un elemento activo, aunque la cause fundamentalmente Dios. Supone una subida larga, a través de las bellezas corporales y nuestro propio espíritu hacia Dios. Su momento culminante lo describe San Agustín como un relámpago, o latido del corazón. Pero es un estado que se puede perder, es necesario el ejercicio de la memoria Dei, para no separarse de él. San Agustín se plantea, en particular, el problema de las relaciones entre vida activa y vida contemplativa. Muestra cómo ningún hombre puede ser exclusivamente activo o contemplativo, pero esos dos tipos de vida se alternan en cada uno y en todos en general.
Tres son las parejas bíblicas que le ayudan a explicar esas relaciones: la más clásica de Marta y María, Lía y Raquel. La primera, acción, es amada por Jacob pensando en la segunda, San Pedro y San Juan. Una serie de frases breves y densas, lapidarias como siempre, resumen su pensamiento: en la vida contemplativa no debe atraernos el reposo inerte, sino la búsqueda o el descubrimiento de la verdad; en la vida activa no debemos amar el honor en esta tierra o el poder, sino la actividad misma, que sirva al bienestar de los demás; si nadie nos impone el peso de la acción, debemos estar atentos a la búsqueda y adquisición de la verdad; si se nos impone, debemos aceptarla por la urgencia de la caridad. Pero incluso entonces no debe abandonarse la dulce contemplación de la verdad, no sea que, privados de aquella suavidad, nos aplaste esta urgencia. 17. En las obras de San Agustín encontramos varias concepciones graduales de la vida espiritual que influyeron sensiblemente en otros esquemas posteriores, aunque nunca se trata de esquemas rígidos, sino de orientaciones para comprender y explicar mejor el camino del alma hacia la unión plena de amor con Dios. Respecto a la caridad, habla sucesivamente de inchoata, provecta, magna, perfecta. 18, o bien, nata, nutrita, roborata, perfecta. 19. También tuvo notable influjo su consideración gradual de los 7 dones del Espíritu Santo, relacionados con las bienaventuranzas y con las peticiones del Padre Nuestro. 20. En definitiva, aunque algunos autores y algunas tendencias espirituales de la historia sean más agustinianos que otros, toda la espiritualidad occidental estará desde este momento penetrada de ideas agustinianas y de expresiones suyas. 6 otras figuras del occidente cristiano. El brillo de San Agustín no ha oscurecido a otros insignes pastores y escritores de lengua latina, cuya vida y doctrina no ha dejado de influir durante todos estos siglos en la espiritualidad cristiana. Recordemos a algunos de ellos. San Jerónimo nació en Estridón, Dalmacia, hacia el año 347. Recibió una sólida formación literaria en Roma. Después de su bautismo de manos del Papa Liberio, 366, conoció la vida monástica en Tréveris, uno de los primeros núcleos en Occidente. Poco después, se trasladó al desierto de Calcis, cerca de Antioquía, donde llevó vida eremítica, incluso después de su ordenación sacerdotal. 378. En el 382 volvió a Roma, llamado por el Papa San Dámaso, que le encargó los trabajos bíblicos que le han dado tanta fama, y a los que se dedicó intensamente el resto de su vida. Promovió también la vida monástica en la misma Roma, y después en Belén, donde vivió ya hasta su muerte en el año 420. Destacan entre sus seguidores inmediatos Santa Paula y Rufino de Aquileia. Entre sus escritos interesan sobre todo para nuestro tema las cartas, dirigidas a distintos tipos de personas, con consejos y orientaciones espirituales, algunos pasajes de sus numerosos comentarios bíblicos y de sus obras polémicas, los discursos a los monjes, que agrupan algunas homilías y comentarios a los Salmos y a San Marcos, y el de Viris Ius Tribus, donde reseña la producción escrita de 135 autores de la antigüedad cristiana, y proporciona algunas biografías de los primeros monjes. Tradujo también al latín la regla de San Pacomio. En su enseñanza espiritual, San Jerónimo tiende a ser exigente, incluso duro y vehemente en ocasiones. Insiste en la necesidad de la abnegación personal, la penitencia y la ascesis, en particular, en el amor a la soledad y al retiro, la austeridad en el vestido y el alimento, etc. Por otra parte, su amor a la Sagrada Escritura, a la que dedicó tan considerable trabajo intelectual, se refleja también en sus recomendaciones sobre su estudio y meditación, y en sus consejos sobre la oración continua, alimentada en los Salmos. San Ambrosio nació en Tréveris, en el 339 o 340, en el seno de una influyente familia romana. Estudió gramática, retórica y derecho en Roma. Después del año 370 fue nombrado gobernador de la Liguria y la Emilia, con sede en Milán. El año 374 fue elegido obispo de esa ciudad por aclamación popular, a pesar de ser solo catecúmeno. Desde el primer momento desplegó una gran actividad, que iba desde la lucha contra los arrianos y el gobierno ordinario de la diócesis, hasta el estudio de los padres y el fomento de la vida monástica, aunque no es seguro que él mismo llegara a vivir como monje. Su hermana fundó, por su parte, un monasterio en Roma. Entre otros episodios de su vida destaca el papel jugado en la conversión de San Agustín.
Murió el 4-4-397. De su amplísima producción escrita destacamos las obras de mayor contenido espiritual, los tratados sobre la virginidad, sobre las viudas, sobre el oficio de los ministros, otro de los primeros tratados sobre la vida sacerdotal, sobre la penitencia, sobre la fe, sobre el Espíritu Santo, sobre los sacramentos, etc., así como numerosas homilías, comentarios bíblicos y cartas. Además de sus indudables valores propios, el papel de San Ambrosio es importante como maestro de San Agustín, y su enseñanza hace de puente entre la doctrina de los padres orientales y la agustiniana. Recoge, en efecto, con viveza y personalidad toda la tradición dogmática, moral y espiritual que le ha precedido. Es concreto y práctico. Se aprecia su profundo espíritu romano, compatible con su indudable apertura hacia lo oriental. Como tantos otros padres, San Ambrosio pone el fin y el camino de la vida cristiana en la conformación con Jesucristo y en la fidelidad del amor a Dios. En la configuración con Jesucristo juegan un papel especial el bautismo, que imprime su imagen en nosotros, y la Eucaristía. Siguiendo a San Basilio y a Dídimo el Ciego, destaca también la profunda acción santificadora que realiza el Espíritu Santo, uniendo el alma con el Padre y el Hijo. Medios para recorrer ese camino son, la conversión, el espíritu de sacrificio, la lectura espiritual cotidiana y, sobre todo, la oración, que define como, respiración del alma, y afirma que debe ser sobrenatural, recogida en el íntimo secreto del alma, intensa y perseverante, con todo el corazón. Como se comprueba por el número de tratados dedicados al tema, San Ambrosio desarrolla con detalle la doctrina cristiana sobre la virginidad. Además de mostrar el valor de esta forma de vida, aconseja a las vírgenes el amor al silencio, la modestia, la sobriedad, la oración ininterrumpida, etc., teniendo siempre presente el modelo de la Virgen María. Juan Casiano nació en el año 360. Inició su vida monástica en Belén, desde donde visitó a monjes ancianos y prestigiosos de Egipto, Siria y Palestina, cuyas enseñanzas recogió más tarde en sus obras. Fue ordenado diácono por San Juan Crisóstomo en Constantinopla, hacia el 400, vivió varios años con el Santo Patriarca. El presbiterado lo recibió en Roma de manos del Papa Inocencio I. En el año 415 fundó sendos monasterios de monjes y de monjas en Marsella, influyendo desde ahí en la expansión del monacato por las Galias y todo el occidente. Murió en el año 435. Sus colaciones y sus instituciones son dos obras clave para conocer la vida y la doctrina de todo el monacato primitivo, tanto oriental como occidental. Entre los temas más propiamente monásticos se encuentran también en sus obras enseñanzas de valor universal. Su doctrina sobre los vicios capitales prolonga la de Evagrio. Valiosa y rica es también su enseñanza sobre la oración y la contemplación, sobre la penitencia y la purificación interior y sobre el papel decisivo de un buen padre espiritual, en el progreso interior, como los que él conoció personalmente en los desiertos de Oriente. San Hilario de Poitiers, 315 a 368, obispo de esa ciudad, sufrió un tiempo de destierro en Oriente, que le sirvió para conocer bien la teología griega. Estuvo también vinculado a los inicios del monaquismo en Occidente. Depende mucho de San Atanasio, destacando su tratado sobre la Trinidad, en polémica con los arrianos, en el que muestra la centralidad de los misterios trinitario y cristológico en la vida espiritual. San León Magno, nacido a fines del siglo IV, fue papa entre el 440 y el 461. Conservamos un centenar de sermones suyos, que son una de las mejores colecciones de la época, y unas 150 cartas. Su doctrina depende, sobre todo, de San Agustín. Fue fundamentalmente un gran pastor, por lo que su enseñanza es muy práctica, dirigida a remover la vida cristiana de los fieles, a llevarles a la unión con Cristo, mediante la oración, la penitencia y las virtudes. San Fulgencio de Ruspe, K. 467-533, es uno de los principales discípulos de San Agustín en todas las cuestiones relativas a la gracia, en polémica con los semipelagianos. Enseña claramente cómo la coordinación entre gracia y libertad es mayor precisamente cuando más eficaz es la gracia, dependiendo, a su vez, dicha eficacia de la colaboración humana.